Bien, continuamos entonces. Dijimos que es importante saber lo que es la fisiopatología, es entender que el flujo sanguíneo cerebral es de 55 ml y cuando pasa a lesionarse el cerebro para llegar a un infarto cerebral, tiene que llegar a menos 15, ¿no es cierto? Tenemos que entender que dentro de la interpretación del esquema tomográfico dentro del parénquima cerebral tenemos un infarto central, que es la necrosis. Por afuera tenemos la penumbra y mucho más afuera tenemos la origemia, que son células que todavía siguen funcionando. Cuadro clínico, dijimos, tenemos el territorio de la circulación anterior, que es el territorio carotidio, la circulación posterior, las arterias vertebrales, que estas van a formar ¿qué arteria cuando se juntan? La basilar, ¿no es cierto? Que van a dar irrigación a todo lo que es la fosa posterior y parte de lo que es la parte occipital. Entonces tenemos dos factores de riesgo. ¿Quedamos acá? Sí. Bien, los factores de riesgo. Fíjense ustedes, en la parte de neuro, en general los factores de riesgo siempre, en general se repiten las mismas cosas. En esto tenemos que presión arterial, pacientes hipertensos crónicos mal controlados, pacientes no medicados, ¿no es cierto? Pacientes de muchos años, es un factor de riesgo para provocar este tipo de cosas. Pero si aparte de eso le agregamos que el paciente tiene otras enfermedades, como ser la diabetes, nos aumenta mucho más el factor de riesgo para que el paciente pueda tener el evento isquémico. Ahí dice historia familiar. Existen en algunos casos que, sin tener presión arterial elevada, sin tener diabetes, sin todo eso, existe la predisposición familiar. Es muy raro, pero existe. Fibrilación auricular. La fibrilación auricular es una de las causas para provocar los infartos cerebrales. Cuando hay una fibrilación auricular, ¿qué es lo que va a provocar? ¿Qué es lo que manda al cerebro hacia arriba? ¿No? Un émbolo. ¿No es cierto? Émbolo. El trombo es cuando se desprende una placa de ateroma. ¿No es cierto? Bien, entonces, esto de infarto de miocardio reciente, aquellos pacientes que tienen infarto de miocardio pueden hacer el evento isquémico posteriormente, ¿no es cierto? Y ya dijimos que lo que son las drogas, ¿no es cierto?, van a provocar, ¿qué es lo que provoca en el cerebro las drogas? ¿Por qué? Vasoconstricción. Sí, pero no es la causa. No provoca vasoconstricción, porque fíjense, si todos tuvieran vasoconstricción, todos los organismos estuvieran muertos. ¿Qué es lo que provoca? Más específicamente, hablemos de la cocaína. ¿Qué es lo que provoca la cocaína? ¿Cómo? Sí, ya sé. Todas las drogas deprimen. El alcohol también deprime. Cuando peleas con el novio también después se deprime. ¿Qué es lo que provoca? Está bien lo que dijiste, pero ¿qué es lo que dijimos? Eso llevamos, contamos en historia clínica, ¿no es cierto? Les dije que se pasaran. ¿Qué es lo que dijimos que provoca? Una vasculitis. Entonces, las vasculitis o hacen un infarto o sangran. Entonces, estos pacientes que consumen droga, ¿no es cierto? Pero no aquel que consume, ya se los dije, que consume una vez al año, no sé, como algunos de ustedes, por curiosidad o porque, no sé, por hacerse a los valientes con sus compañeros, y le pegan todas las hierbas, no saben ni lo que están fumando, pero se hacen fumar ustedes. ¿No es cierto? A veces le ponen cualquier hierba ahí que no sea nada, igual fuman. Y sientes algo, sí. A veces nada. Pero bueno, eso no va a pasar nada. Para aquellos que fuman constantemente, sí.
va a pasar. Los anticonceptivos en general van a provocar también, ¿no es cierto?, este tipo de cosas. ¿Por qué? Porque algunos anticonceptivos provocan qué cosa, fundamentalmente, mucha cefalea. Las mujeres que usan anticonceptivos, ¿no es cierto?, toman anticonceptivos y a veces les provoca cefalea. Dice el prospecto, dice efectos colaterales, y dice cefalea, qué sé yo. Hay un montón de cosas que dicen, ante cualquier causa de estos, consulta a su médico. Va al ginecólogo y le cambia a otro. ¿Qué es lo que va a provocar cefalea? Y fundamentalmente lo que llamamos el pseudotumor cerebral. Aumento en la presión intracraneana. Si quieren, cuando le hacen un fondo de ojo, van a encontrar edema de papila, ¿no es cierto? Entonces, esos son condiciones para provocar accidentes isquémicos. Pero aparte de eso, obviamente se supone que chicas jóvenes no van a tener presión alta, no van a tener diabetes, no van a tener hipotiroidismo, no van a tener un montón de cosas. Pero la mujer que usa anticonceptivos, aparte es hipertensa, diabética, todos los otros factores de riesgo, ¿no es cierto?, su factor de riesgo aumenta para tener el infarto isquémico. ¿No es cierto? Uno siempre tiene que indagar de esa manera. Pero aparte de eso, ¿qué otra cosa afecta? La edad. Cuanto más edad tiene el paciente, ¿no es cierto?, aumenta mucho más el riesgo. Obviamente, si un paciente tiene 70 años, no es hipertenso, no es diabético, se cuida adecuadamente, hace una vida normal, todo eso, una vida tranquila, sin excesos, lo más probable que sí, va a tener el riesgo, pero va a ser menos con relación a aquel paciente que tiene 60 años o 70 años, que es hipertenso, diabético, sobrepeso, fumador, crónico, consume cocaína, consume alcohol, etc. Eso sí van a tener. Pues fíjense ustedes que todos los factores de riesgo condicionan a, ¿no es cierto?, tener un accidente isquémico transitorio en principio, porque es como un aviso, y después el accidente cerebrovascular. Porque ustedes saben que cuando un paciente tiene un accidente isquémico transitorio, que de pronto no puede hablar, o no puede mover la mitad del cuerpo, o tiene dormido la mitad del cuerpo, ¿no es cierto?, o, ya se lo dije, queda ciego, y de pronto después otra vez vuelve a ver. Todos esos son los llamados accidentes isquémicos transitorios. Es un preaviso de que le va a pasar algo. Es como que el ladrón quiere entrar a la casa, ¿no es cierto? Ustedes saben, escucharon en todas partes, en todas las ciudades, en todos los países, una marca, una letrita, una cosa, ¿no es cierto?, en la pared, en su puerta, como que están marcando esa casa para entrar. No tienen sus códigos los ladrones. Entonces es un preaviso de que esa casa va a ser robada. Si uno no se da cuenta de eso, ¿no es cierto?, seguramente la próxima vez lo van a vaciar la casa. Es más o menos lo mismo acá. Es un preaviso de que puede pasar algo. Si no hace la prevención, con seguridad va a tener el accidente isquémico definitivo. Entonces tenemos este algoritmo que es todo lo que hablamos, ¿no es cierto? Isquemia cerebral, reducción del flujo sanguíneo cerebral, depresión de las reservas energéticas, como que va bajando el flujo sanguíneo hasta llegar a la lesión del infarto cerebral, daños irreversibles. Todo esto hablamos, entonces, si ustedes aprenden esto, seguramente no se van a equivocar. Pero cuando hablamos de déficit neurológico, déficit motor, siempre tenemos que recordar esto, que es el homúnculo de Berger. La zona motora o precentral. ¿En qué área de Brodmann está? La premotora. 6. La precentral. ¿Está bien lo que dijiste? El área 4 de Brodmann, ¿no es cierto? Y el área sensitiva 1, 2 y 3. 1, 2 y 3. 2 y 3. Entonces, esa zona está marcada ¿dónde? En el cerebro. Ahí. Por delante la parte motora y por detrás la parte sensitiva. Entonces, es ahí donde está distribuido todo nuestro cuerpo, nuestros órganos. La lengua, el ojo, la cabeza, la mano, los pies, los intestinos,
todo está distribuido. Entonces, cuando hay lesión de esa zona, que donde empieza la vía piramidal, vamos a tener un déficit motor, ya sea sensitivo o motor. O simplemente, si es puntual, vamos a tener trastornos del lenguaje, ¿no es cierto? Ya sea para expresarnos o para entender, de lo que hablamos de la afasia de Broca. expresión o afasia de Broca. comprensión. La afasia de expresión llamamos la afasia de qué? La afasia de Broca. La afasia de Broca. ¿Y dónde está ubicada? El centro del lenguaje. 44. El área 44. 44 de Brodmann. ¿Y el área 44 dónde está localizado? ¿Dónde? No. ¿Dónde? Lóbulo frontal. Frontal, ¿no es cierto? Y si es el área de Wernicke, ¿dónde está localizado? ¿En qué área? Varietal. ¿Qué área de Brodmann? ¿En qué área? 22, ¿no es cierto? ¿Y en qué lóbulos dónde se encuentra? Temporal. Bien, temporal, ¿no es cierto? Entonces, esas cosas las tenemos que entender cuando el paciente se presenta con ese tipo de sintomatología. Bien, ahora, la clasificación de los infartos, tenemos los infartos aterotrombóticos y los cardioembólicos son los más frecuentes para que se presenten, digamos, los infartos. Existen otras causas que no las vamos a mencionar, ¿no es cierto? Pero en esto, cuando hablamos de infartos aterotrombóticos, significa que hay un desprendimiento de un trombo. ¿De dónde? De De la placa de atero. de las arterias, fundamentalmente la arteria carótida, ¿no es cierto? La arteria carótida. Por eso que cuando uno sospecha de un infarto isquémico o accidente isquémico transitorio, ¿qué se estudia? El corazón y las carótidas. Se pide un Doppler carotidio, ¿no es cierto? Para ver la obstrucción. Entonces, estos van a afectar, ¿dónde? A las arterias de mayor calibre, de grueso calibre, pues vasos grandes que se llaman, ¿no es cierto? Y los cardioembólicos en general van a afectar a arterias pequeñas. ¿Por qué? Porque vienen del corazón, no de las arterias. Lo que hablamos hace un momentito, ¿no? Los famosos, digamos, infartos por las fibrilaciones auriculares, ¿no es cierto? Las fibrilaciones, una de las causas. Entonces, pero también aquí existen infartos de causa rara o de causa indeterminada. En general, esas buscan en el momento y no encuentran, pero siempre hay alguna causa. Siempre. Entonces, cuando hablamos de esto, hay patologías que generalmente ya condicionan y a veces en la parte de la infancia empiezan a tener la famosa enfermedad Moyamoya, de lo otro que no me acuerdo en este momento, que son, digamos, patologías orientales que hacen infartos cerebrales. Gente joven que no son hipertensos, no son diabéticos, pero van a decir, pero la causa de esas enfermedades sí está determinada. Pero hay otras causas que hacen infarto cerebral y se busca todo y no se encuentra en ese momento. Pero si uno va buscando, siempre se va a encontrar una causa. Bien. Cuadro clínico, ¿cómo se presenta? El cuadro clínico fundamentalmente ya se los dije. Cuando yo tengo una hemiparesia o una hemiplegia aguda, pues ya sé que la lesión está ubicada ¿dónde? ¿Dónde está ubicada? Hablamos hace 5 minutos. En el área 4 de Brodmann, o sea que la lesión está si quieren, en el lóbulo
Frontal. frontal, ¿no es cierto? Desde la sensibilidad, ¿en qué área? 1, 2 y 3. ¿Qué lóbulo? Parietal. Parietal. Si tengo una mianopsia parcial o total o de la lesión monocular o binocular, ¿dónde está la lesión? 16, 17. ¿El área? 17 de Brodmann, ¿no es cierto? 17, 18 de Brodmann. Y si tengo una disartrioafasia, ¿qué área? 44 de Brodmann, ¿no es cierto? Si tengo ataxia, vértigo, nistagmus, ¿dónde está la lesión? ¿Dónde? No. Ya ustedes automáticamente 18, 19, 4, 7, 4, 4. ¿No? El resto. ¿Dónde está la lesión? ¿Dónde? ¿Dónde? Tampoco, ¿dónde? En el área 8. No, ¿dónde? 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 Más o menos, ¿dónde? 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 Ataxia, vértigo, nistagmus, ¿dónde está la lesión? En el territorio posterior, ¿no es cierto? No está en las áreas de Roma. Entonces tienen que pensar, por eso hablamos del territorio anterior, del territorio posterior. Pues ya se lo dije, tienen que empezar a razonar, a razonar. Cuando hay disminución de la conciencia, ¿dónde está la lesión? ¿Dónde? En el territorio anterior. La corteza cerebral es extenso, el territorio anterior es extenso. Lóbulo frontal. Yo, para que tenga disminución de la conciencia, tengo que tener infartado por un hemisferio o ambos hemisferios, ¿no es cierto? ¿Dónde? ¿Dónde? Sí, pero está bien lo que dijiste. ¿Y eso dónde es? No sabía. ¿Dónde? Lo que dijo su compañero está bien, pero ¿dónde? Es circulación posterior, que va a dar irrigación ¿a dónde? Al tronco cerebral. Cuando hay lesión del tronco cerebral, dijimos que el paciente va a entrar en coma. ¿Por qué? ¿Qué es lo que tenemos ahí? El sistema reticular activador ascendente. ¿Qué es lo que nos mantiene despiertos de día, dormidos de noche? O lo que se llama el ciclo sueño-vigilia o el famoso on-off. ¿No es cierto? Eso lo llevaron en fisiología. ¿No es cierto? Entonces, fíjense ustedes, uno tiene que empezar a razonar de esta manera. Ya se los dije, todo lo que avanzamos en las clases anteriores se tiene que aplicar, pero ustedes no estudian. No estudian. Porque si no estudian, difícilmente van a poder. Yo no puedo estar explicando en esta clase todas las anteriores clases, la siguiente clase todas las anteriores. No. Tienen que empezar a estudiar para entender. Porque ya se los digo, los pacientes van a venir con esto. No van a venir, ya se los digo, con letrerito falso, verdadero. Adivine qué tengo. Porque eso es lo que les toman el examen a ustedes en las universidades. No, falso, verdadero, selección múltiple. Es fácil aprobar así. Pero el paciente no va a venir con el letrero, va a venir con estas cosas y tenemos que saber y encontrar dónde está la lesión. Bien. Entonces, cuando hablamos de tomografías o por infartos, vamos a hablar de infartos, lo que son los masivos o los totales y las parciales o aquellos infartos pequeños que vamos a poder localizar y el paciente nos va a mostrar la sintomatología.
cuando hablamos de infarto total, vamos a hablar de este territorio. Fíjense ustedes, un territorio que está tocando gran parte del hemisferio, que corresponde a la arteria cerebral media, y si el infarto es mucho más abajo, en la parte de la carótida, va a tocar el territorio de la arteria cerebral anterior y la cerebral media. Entonces, esto es un infarto hemisférico, un infarto total. Territorio de la circulación anterior. Y fíjense ustedes que la parte occipital no está lesionada. ¿Por qué? Porque esa parte corresponde a la irrigación de la circulación posterior o la arteria cerebral posterior. Pero a veces existen estos pequeños infartos, ¿no es cierto?, que dan signos sintomatológicos muy parecidos a la anterior, a las totales, pero son bastante puntuales. ¿Por qué? Porque el paciente puede tener solamente afasia, o puede tener alteración de la visión, o alteración de la conducta porque es región frontal, o alteración de la sensibilidad porque simplemente es un infarto parietal, ¿no es cierto? Pero el otro sí va a tener un déficit marcado de una hemiplegia, ¿no es cierto? Entonces, esa es la diferencia entre lo que son los infartos masivos o totales y las parciales. Eso ya hablamos, la distribución de la irrigación cerebral, ¿no es cierto? Entonces tenemos que entender de esa manera. Existen esto que llamamos los infartos lacunales. Estos infartos son pequeños, chiquitos, infartos pequeños que el paciente no va a tener, no presenta déficit marcado de una afasia, una hemiplegia, una hemiparesia, pero vamos a ver que tiene trastornos progresivos, y cuando hacemos la tomografía vemos estos pequeños infartos. Fíjense, un infarto pequeño, ¿no es cierto? Otro pequeño acá, otro acá, otro acá. Esos pequeños infartos hacen que el paciente vaya cambiando de conducta, que se olvida, tanto en algún momento se pierde, a veces no puede hablar, a veces en algún momento tiene un poco de disminución de fuerza y se recupera. ¿Por qué? Porque estos pacientes en general que tienen los infartos lacunales son pacientes hipertensos o pacientes que tienen, ¿qué cosa? No estén. Entonces, llevaron ya cardiología. Así. Entonces, ¿saben qué? Está bien, así me las fibrilaciones auriculares, que hay un término que los cardiólogos hablan, los FAs intermitentes, FAs, algún nombrecito tienen, que eso cuando les controlan, la auscultan, el cerebro, el corazón está normal. Dice, no, su corazón está normal, ¿no? O le hacen un electrocardiograma, en ese momento es normal. Pero si le hacen un Holter, van a encontrar que en algún momento hacen una FA. Entonces, esos pacientes que no han sido bien estudiados por los cardiólogos hacen estos pequeños infartos. Entonces, fíjense ustedes que cuando hablamos, yo siempre digo, cuando hablamos de neurología o neurocirugía, el neurólogo o el neurocirujano tiene que mirar todo. El médico general tiene que mirar todo. Y el de medicina interna tiene que mirar todo. El resto en general mira lo que les corresponde y no les interesa más. Porque el cardiólogo lo mandan al cardiólogo, el cardiólogo no tiene nada. No hay ninguna medicación. Pero otra vez hace otro pequeño infartito. Entonces el paciente, si ya fui al cardiólogo, me revisó, me hizo todo, no tengo nada, ¿por qué me está pasando esto? Entonces el neurólogo, el médico, ustedes generales tienen que buscar, empezar a buscar y encontrar la causa. Fíjense ustedes.
Por eso uno tiene que empezar a Estudiar. prestar atención y poner en práctica todo lo que aprendimos. Todo. Si no, siempre vamos a equivocarnos. Hay lesiones que afectan a la circulación posterior y en general estos pacientes van a tener ¿qué cosa? Alteración de la coordinación, infartos cerebrales. Entonces, afectación ipsilateral de los pares craneales, déficit sensitivo y motor bilateral, trastorno de los movimientos conjugados de los ojos, disfunción cerebrosa. Lo que hace rato hablamos, ¿no es cierto? Fíjense ustedes. Entonces, eso ya no corresponde a las áreas de Broadway. ¿Corresponde dónde? Al cerebelo. Y si afecta al cerebelo, si se extiende la lesión, va a afectar a los pares craneales. Y si afecta a los pares craneales, están afectando al tronco cerebral. Y si afecta al tronco cerebral, el paciente en algún momento va a entrar ¿en qué? ¿Cómo? En coma. ¿Por qué? ¿Por qué? Hablamos hace 3 minutos. ¿Por qué? Por la lesión del cerebelo. ¿Por qué? Por lesión del sistema reticular activador ascendente. Pero tienen que entender. Por eso necesito que me presten atención. Por eso les digo, no tienen que ver con el compañero, no tienen que estar chateando, no tienen que estar sonriendo. Tienen que entender. Razonamiento. Seguimos. Si evaluamos la tomografía del paciente en general, en las primeras horas hacemos una tomografía con un déficit y no vamos a encontrar nada. En general, no vemos nada. Algunas veces se ve esta hiperdensidad de la arteria porque tiene obstruida. ¿No es cierto? La arteria, ahí tenemos la arteria cerebral media, pero la tomografía no vemos prácticamente nada. Y un paciente, digamos, mejor dicho, un médico que tiene la poca experiencia en interpretación tomográfica dice, no tiene nada, vaya a la casa. Pero doctor, tengo, no puedo, no siento la mitad, no tiene nada en la tomografía. Ya se lo dije. Cuando ustedes vean un paciente que tiene algún problema de déficit sensitivo, motor, lenguaje, visión, etcétera, etcétera, o simplemente tiene alguna duda, interno. Es mejor que al día siguiente vaya al especialista y le diga, no tiene nada, vaya a la casa. ¿A qué? Se vaya a la casa porque se lo mandaron y vuelva peor o en coma. Entonces tienen que ponerse a pensar en esas cosas cuando tomen conductas médicas. Porque cuando ya sean médicos, todo lo que dicen y lo que hacen, ya se los dije, será usado en su contra. Antes no había mucho problema, ahora existe a diario, como que está de moda, no sé, los famosos juicios. Y eso entre los mismos colegas nuestros, ¿no es cierto? Van a otro lado, a otro médico y dicen, uy, no, esto debía ser el doctor. ¿Y ahora qué hago? No sé si quiere meter el juicio. El otro médico, por quedar bien, dice eso. Entonces, por eso tienen que prestar atención. Entonces, cuando nosotros hacemos una tomografía posterior a las 12 horas de 24, ya vamos a ver un poquito de embosamiento de los surcos de la convexidad y va a haber una diferencia entre lo que es, digamos, mejor dicho, la diferencia de lo que se ve en la sustancia gris y sustancia blanca, como que ya aparece todo uniforme, ¿no es cierto? Y no hay diferencia. Y si nosotros hacemos más de las 24 horas, ya marcamos estas, fíjense, hipodensidad de ganglios de la base, movimiento de los surcos, y si nosotros hacemos después, al tercer día o 48 horas, más de 48 horas, ya marcamos prácticamente la lesión y decimos que está lesionado o taponado, si quieren, obstruido la arteria cerebral media. Y finalmente, si hacemos un control, encontramos esta lesión hemisférica más después, y cuando es crónico se marca así. Entonces, fíjense ustedes que cuando un paciente vaya a la emergencia con algún déficit y no tienen nada en la tomografía,
Ojo con lo que digan. Tienen que pensar varias veces antes de decir a la familia, porque la familia exige una respuesta de ustedes. Entonces tienen que pensar, acuérdense de todo esto cuando estén con un paciente, ¿no es cierto?, que tiene un ACV isquémico. ¿Alguna pregunta hasta acá, jóvenes? Nada, quedó entendido, quedó claro, seguro. Estudien para la próxima clase, porque la universidad me pide que les tome examen sorpresa. Pero ya no va a ser sorpresa, ya estoy avisando. Cualquier momento voy a tomar examen. Cualquier momento digo, traigo los exámenes que me respondan, o simplemente les hago la pregunta en una hoja y me responden. Así que vayan estudiando. Los métodos de diagnóstico en general tenemos las tomografías de inicio, pero también podemos hacer la resonancia. En la resonancia una se ve isquémico, vemos de esta manera, ¿no es cierto? Y a veces cuando hacemos una angioresonancia o angiotomografía, vemos la diferencia de la distribución del árbol vascular. Tenemos un stop acá se marca bien. Esto es en agudo y en crónico tenemos la retracción del parénquima cerebral y a veces se mejora la circulación y se ve de esta manera, o a veces también seguimos con una obstrucción. Ahora, si nosotros hacemos el ACV isquémico con una angioresonancia, vamos a tener el stop que no llega, la arteria cerebral me llega casi, ¿no es cierto? A veces hay infartos pequeños que en la tomografía muchas veces no se marca y vamos a ver estas lesiones pequeñas crónicas, ¿no es cierto? Que en la tomografía no se veía al principio, pero ahora no se ve, pero en la resonancia se marca, ¿no es cierto? Y acá tenemos una parte de esa lesión que se ve en la resonancia en varias secuencias. Una de las secuencias es la de difusión. Entonces, cuando nosotros hablamos de resonancia magnética, en los inmediatos lo mismo, vamos a ver una deficiencia, ¿no es cierto?, en la difusión, ausencia de vacío de flujo, ¿no es cierto? Y esto que hablamos después de las 2 horas, borramiento de los surcos, lo mismo que en la tomografía, edema en las circunvoluciones, pega la interfase sustancia gris blanca, y después de las 24 horas, ¿no es cierto?, ya vamos a ver las lesiones que no pudimos ver en tomografía. Pero a veces el paciente, a pesar de eso, no despierta. Dice, no tiene nada la tomografía, estos son pequeños, ¿por qué no despierta? ¿Por qué sigue estando en coma? ¿Qué le decimos? Entonces buscamos exhaustivamente y encontramos esto. Secuencia T2. Estos son secuencias T1, T2. Fíjense. Lesión del tronco cerebral. ¿No es cierto? ¿Y qué tenemos en el tronco cerebral? Aquí está en coma. ¿Ah? ¿Qué tenemos? Sistemas reticular anterior ascendente. El sistema reticular activador ascendente, ¿no es cierto? Entonces, ya con esto, señora, su familiar o señor, su familiar no va a despertar. ¿Por qué? Porque tiene esta lesión en el tronco cerebral. Va a estar en coma siempre. Entonces, fíjense ustedes que tenemos que buscar la causa para explicar al paciente, mejor dicho, a la familia, que el paciente no va a despertar porque tiene infarto acá, tiene infarto ¿a qué corresponde esto? ¿A qué indicación? ¿Dónde? ¿Ah? De historia de la circulación posterior, ¿no es cierto? Circulación posterior. Pues fíjense ustedes, tiene lesión acá. Por eso tenemos que entender lo que es el territorio, o mejor dicho, la irrigación o la circulación del cerebro. Tenemos que entender el polígono de Willis, tenemos que entender circulación anterior, tenemos que entender circulación posterior, ¿no es cierto? Para entender los ACVs isquémicos, ¿no es cierto? Los ACVs isquémicos.
Por eso, estas cosas que los digo son cosas básicas para que puedan entender, no estamos entrando en profundidad. Ahora, ¿cómo hacemos el tratamiento? El tratamiento de la fase aguda, medidas generales, ¿cuáles son las medidas generales? Presión arterial, vigilancia de la frecuencia cardíaca, saturación, ¿no es cierto? Oxigenación, ver que el paciente no tenga fiebre o no haga fiebre, evitar que tenga las hipoglucemias o hiperglucemias. Esto, a veces los pacientes vomitan y se broncoaspiran. Vamos a ver que estos pacientes por el infarto hacen edemas, hay que evitar que aumente la presión, evitar el edema cerebral. Si aumenta el edema cerebral, va a aumentar la PIC y el Glasgow. El Glasgow, y una vez confirmada el ácido isquémico, tenemos que hacer la rehabilitación precoz. Si el paciente está todavía más deteriorado, hacemos lo mismo. Evitar que el bosamiento de aspiración, las conclusiones, evitar el aumento de la PIC, evitar el edema cerebral, Glasgow, gasometría, evitar la disminución de qué? Del CO2, ¿no es cierto? Y rehabilitación temprana. Ahora, si el paciente ya está con el tubo, va a la terapia, porque tiene Glasgow menor a 8, si quieren, lo mismo. Lo que tenemos que evitar es bajar la presión. ¿Por qué? Eso hablamos en la clase anterior. ¿Por qué? Porque cuando hay una obstrucción en alguna zona del cerebro, ¿qué es lo que hace el cerebro? Aumenta la presión para que el flujo sanguíneo cerebral, ¿no?, intente llegar a la zona afectada. Por eso hay aumento de la presión. Entonces, si nosotros le bajamos la presión, el paciente es muy hipertenso, y no bajan la presión, ¿qué es lo que provocamos? Una hipotensión, ¿no es cierto? Y la hipotensión, ¿qué es lo que provoca? Una disminución del flujo sanguíneo cerebral. Y si hay disminución del flujo sanguíneo cerebral, hay menos llegada de sangre y oxígeno al cerebro. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Aumentando, ¿no es cierto?, la lesión en el cerebro por hipoxia y por disminución del flujo sanguíneo cerebral. ¿Y cuánto es lo normal del flujo sanguíneo cerebral? 55, ¿qué? ml por 100 gramos por minuto. ¿Sabes? No es decir 55, ¿qué? 55 años, 55 meses. 55 meses por 100 gramos por minuto, ¿no es cierto? Entonces, si nosotros bajamos, vamos a provocar ese tipo de cosas. Entonces, tenemos que entender que cuando estamos frente a un paciente con ácido isquémico, tenemos que ponernos a pensar en todo eso que estamos hablando. Entonces, tenemos que evitar una posible sedación prolongada. Hay que dormirlo, pero hay que despertarlo. Es lo que se llama la ventana neurológica, para ver qué es lo que queda. Si está consciente, despierto, si tiene un déficit o simplemente no despierta. Tenemos que usar los bloqueantes cálcicos. En general es para proteger, ayuda en el aumento del flujo sanguíneo cerebral. Se usa a mano, conocemos todos a la nimodipina, pero en la terapia se puede usar la nicardipina, se usa la citicolina, ¿no es cierto?, para ayudar en la conexión neuronal. Los agonistas del glutamato, los pasadores de los radicales libres, son las sustancias inflamatorias, los fibrinolíticos, para ayudar a desobstruir lo que está tapado, ¿no es cierto? Eso ya hablamos que son los que usan son en las unidades de stroke o en las terapias, y obviamente tiene que estar con una ventilación mecánica. ¿Para qué? Para que tenga una buena oxigenación, una buena saturación. Entonces, todo esto en los pacientes que tienen mayor deterioro por infartos cerebrales. Ahora, ya se los digo, hay que pensar, siempre hay que pensar que un paciente que tiene una lesión o una sintomatología más específica, cuando va a la emergencia y vemos que tiene trastorno de conducta, o tiene un problema de lenguaje, o
tiene un déficit motor, o problemas de la visión, todo esto, yo tengo que entender, o simplemente alteración en la coordinación, tengo que entender que algo pasa en el cerebro. Ahora, si dice, doctor, me pasó hace 2 horas que caminaba con la familia, estaba caminando como el lenguaje común de los pacientes, ¿no? Estaba caminando como borracho, ¿no? Y por eso lo traje, ahora, ¿cómo está? Y nos hacemos caminar, todo camina normal, no hay aumento de la base de sustentación, no hay dismetría, todo eso, pero no tiene nada, pero hace un momento le pasó, no se preocupe, seguramente estaba preocupado, estaba nervioso. No, si le pasó eso, es porque tiene algo, es un preaviso. Sí, no podía hablar, ahora habla normal, es un preaviso. Sí, quedó ciego, ahora ve, es un preaviso. Pues, ¿qué es lo que tienen que hacer ustedes? Internar. ¿Por qué? ¿Va bien para estudiar? Para evitar complicaciones futuras, ¿no es cierto? Y obviamente, una vez internado, se tiene que estudiar. Se tiene que estudiar. Buscar qué cosas. Indagar qué cosas. Para eso hacemos experiencia. ¿Qué buscamos? Antecedentes, factores de riesgo, ¿no es cierto? Pero fíjense ustedes, cuando tengamos ese tipo de cosas, tenemos que poner en práctica todo lo que estamos aprendiendo. Todo. ¿No es cierto? Y para eso no es simplemente la parte neurológica como está, no. Tenemos que ver si es hipertenso, si es diabético, si es alérgico, ¿no es cierto? Si toma algún medicamento que puede causar eso, si, ¿no es cierto? Cómo está su corazón, cómo está su función hepática, cómo está su función renal, ¿no es cierto? Todas esas cosas las tenemos que preguntar, las tenemos que indagar. Eso es historia clínica. ¿Para llegar a qué? Al diagnóstico. ¿Bien? Bien. ¿Alguna pregunta, Carlos?